A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Antes de disolverse, la Junta Proponente excluyó del proceso para la selección del fiscal general y fiscal general adjunto a los abogados Mario Urquía y Luis Javier Santos de este proceso. Algunos sectores argumentan que el problema no es la exclusión en sí misma, sino los argumentos utilizados para hacerlo. Pues bajo la justificación de garantizar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, la Junta Proponente habría utilizado argumentos cuestionables. De esa manera, estas exclusiones sembraron una duda sobre el proceso que se llevó a cabo por parte de la Junta Proponente y pusieron en tela de juicio el trabajo realizado. Recordemos también que hace unos días la Junta Proponente ya presentó al Congreso Nacional la lista de los 5 aspirantes a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Hoy, amigos y amigas, en este espacio de análisis que nos da un gusto volverles a saludar, volvernos a encontrarnos, tenemos la oportunidad de conversar con el abogado Luis Javier Santos para hablar sobre el trabajo de la Junta Proponente, específicamente de su exclusión. Recordemos que el abogado Luis Javier Santos actualmente es el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de la Corrupción UFERCO. Es un abogado, un fiscal de carrera en el Ministerio Público, quien también se desempeñó como el jefe de la UFECIT, que acompañaba de la mano el trabajo realizado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MAXI, en Honduras. Abogado, muchas gracias por la oportunidad que nos da de conversar con usted en este espacio de análisis del directo al grano. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Para comenzar, abogado, sí nos gustaría conocer por qué se postuló en este proceso de elección a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Dice que siempre tuve dudas si hacerlo o no hacerlo. Y precisamente por lo que sucedió durante el proceso y por lo que ha sucedido en otros procesos de selección de funcionarios que van para altos cargos, ¿verdad? Al final me motivé porque yo consideré que de nada iba a servir hablar sobre el proceso, cuestionar el proceso o estar refiriéndome a lo que pasó en el proceso si yo no era parte de él. Definitivamente sería iluso si yo hubiera pensado desde un inicio que yo podía llegar a ser fiscal general, teniendo en cuenta que quienes tienen que votar o dentro o entre quienes tienen que votar para la elección de fiscal general, hay personas que están siendo investigadas por la unidad fiscal que yo dirijo, ¿verdad? No obstante, quise aventurarme y participar en el mismo. Lo que en su momento me sorprendió no fue la exclusión de Luis Javier Santos Cruz. Yo creo que los poderes económicos, los grupos económicos, políticos o empresariales que de alguna forma están vinculados a actos de corrupción, estaban ejerciendo presión para que no pudiera avanzar en el proceso. Lo que me extraña o lo que resulta extraño es la forma como a uno lo excluyen del mismo, ¿verdad? Lo excluye, a mí me excluyeron por una simple razón, que yo tengo demandado al Estado y el Estado me tiene demandado a mí. No obstante, considero que el momento procesal oportuno en el caso de la demanda que el Estado tiene contra mi persona
El momento procesal oportuno para conocer de la misma es cuando se emplaza, cuando se me emplaza, cuando el juez ordena que que se me debe dar copia de dicha demanda para que yo la conozca y pueda contestar la mía. Y eso jamás se hizo. Transcurrieron 10 años y la Procuraduría nunca hizo una gestión para que a Luis Javier Santos se le emplazara. Ahora, en dicho expediente, de acuerdo a una constancia extendida por el juez, el tiempo para que el expediente se considere en abandono ya está cumplido. Solo falta alguna formalidad para que el juez dicte la resolución, ya que la misma ley establece en el artículo 489 del Código Procesal Civil que el juez lo puede hacer de oficio. Y eso nosotros se lo hicimos saber a la Junta Proponente. ¿Qué perjuicio podría traer un caso que está en abandono y que lo único que falta para que el mismo quede cerrado es que el juez cumpla con una formalidad? No obstante, el argumento de ellos es que en caso de que yo llegaría a fiscal general, utilizaría mis influencias para poder obtener algún beneficio en dicho caso. Pero ¿qué beneficio si el caso está está en abandono y pronto o solo es cuestión de tiempo para que el mismo quede cerrado definitivamente, ¿no? Abogado, con esto, si nos tocara poner rostros o identificar los sectores, ¿quiénes específicamente podríamos decir estuvieron detrás para utilizar esos argumentos y hacer la exclusión de su postulación? Pues aquí hay que aclarar que no toda la junta proponente tenía el mismo criterio, ¿verdad? O tuvo el mismo criterio. Creo que hay que salvar los votos disidentes del señor Julio Raudales y del representante de las organizaciones civiles, el señor Juan Ramón. Creo que la posición que ellos tuvieron fue a favor de que no se me excluyera y lo motivaron del porqué, ¿verdad? No obstante, hubo 5 miembros de la Junta Proponente que aun cuando yo recusé a uno de ellos, continuaron con la votación y fueron los que decidieron excluirme. Pero en especial, uno de estos 5 fue quien hizo la moción y quien estuvo interesado durante 2 audiencias, durante todo el fin de semana, que a Luis Javier Santos se le debía de excluir del proceso. ¿Motivado por qué? Pues a uno le llegan una serie de información, alguna que yo no tengo por qué dudar de ella, y otra información que llega, creo yo, porque de alguna manera también lo quieren utilizar a uno para poder, para que uno mencione a algunas personas. No obstante, sí sé que desde un inicio hubo personas, habían políticos de este país que decían que Luis Javier Santos no debía de estar o no debía llegar ni en los 5 que iban a llegar al Congreso Nacional, porque el costo político que iba a tener iba a ser más que había que excluirlo precisamente en estas etapas. A mí estaba previsto que a mí se me iba a excluir en la etapa de tachas y denuncias. En esa etapa iba a quedar fuera. No obstante, se me declararon sin lugar. Aun cuando las personas que interpusieron las tachas y denuncias son personas que están siendo objeto de investigación por esta unidad, ¿verdad? Y es algo que al carecer de procedimiento la Junta Proponente, pues no hay forma de poder generar un filtro para que ese tipo de denuncias no se dieran. Y fue justo en esa etapa donde se dio la exclusión, en la etapa de tachas y denuncias, entendemos. No, la etapa de tachas y denuncias ya estaba cerrada. Ya estaba cerrada y usted continuaba. Claro, yo vi completamente esa reunión y cada uno de los puntos iban dando por agotados. Ellos, el segundo punto que agotaron fue el de puntos varios y los dieron por cerrado. Luego el de conocer, el de tachas y denuncias,
y cada uno lo iban agotando. Y una vez que habían terminado todo, es cuando uno de los miembros proponentes aparece con una comunicación que la Procuraduría General había aparecido, que no había sido ninguna tacha ni ninguna denuncia. No obstante, le dieron el procedimiento de tacha y denuncia, con la observación que si le iban a dar el procedimiento de tachas y denuncias, se me debió haber dado la oportunidad de poderme defender y no se me dio. Al final se justifican en que era un requisito que no había que analizarlo, que solo el hecho de tener una demanda ya me excluía. Y eso es totalmente contrario a los criterios de interpretación, a los principios que la propia Junta Proponente se impuso en el reglamento. El artículo 13 de la ley de reglamento dice que si la Junta Proponente recibe nueva información que podía afectar a los postulantes, se le debía de dar a este el derecho a defenderse. Y ese derecho a defenderse a mí nunca se me dio en cuanto a esa comunicación que recibió y que le dieron un procedimiento como tacha, aun cuando la fase ya había precluido. Podríamos decir, abogado, entonces que esos ruidos que usted escuchaba de estas personas o estos sectores que están siendo investigados por la UFERCO se cumplieron, llegaron a concretarse y llegaron a hacer todo lo posible para que estuviera ahora mismo fuera del proceso. Claro, yo creo que sí, yo creo que de alguna manera ejercieron algún tipo de presión. La historia creo que va a registrar todo eso. Eh, Cada día surge más información y yo creo que al final se va a conocer la verdad. Y creo que eso es necesario porque no es posible que en un tipo de procedimiento o en una eh, o en este proceso que se estableció, eh, sucedan estas cosas, ¿verdad? En nuestro país creo que está en un camino que merece mejor suerte. Creo que el fortalecimiento de las instituciones de la Administración de Justicia son necesarias para que se avance o para que el país pueda salir de ese atolladero en que se ha encontrado siempre, ¿verdad? Que los índices altos de impunidad, los índices altos de corrupción, de homicidios y de todo tipo de criminalidad. Y la institución principal, el principal actor para poder incidir o para poder realizar un trabajo a fin de que esos índices se reduzcan es el Ministerio Público. Y no es posible que en un proceso para elección del titular de esa institución, el Ministerio Público, sucedan estas cosas. Ahora, con la desintegración de la Junta proponente, ¿qué validez tiene el recurso que usted presentó ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo queda eso? Bueno, nosotros interpretamos que en todo caso, si la Junta está desintegrada, quien se le debería de notificar o al menos para que el recurso de amparo continúe, se le debe de emplazar a alguien. Y en este caso creo que se le debería de emplazar a quien tenía la presidencia de dicha junta proponente, que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Abogado, en el tiempo que usted estaba aún dentro del proceso, ¿se le acercaron? ¿Qué sectores políticos y económicos se le acercaron para ofrecerle su apoyo en este proceso? Ninguno. Se me acercaron, yo sé que hubo muchas personas que se acercaron, como por ejemplo a mí diciéndome que me conseguían reuniones con algunos políticos que tienen que dar la bendición o el visto bueno para estos puestos y yo no acepté. De hecho, nunca aceptaría eso, ¿verdad? O sea, yo considero y soy del criterio, aunque suene algo iluso, que el cargo del fiscal general debe de ser independiente. El fiscal general que esté en el titular, el que esté como titular de una institución,
como el Ministerio Público debe ser totalmente independiente y la independencia debe de iniciar desde el momento que uno se postula para ocupar el cargo, ¿verdad? Debe de evitar cualquier reunión o cualquier tipo de negociación con políticos o con cualquier sector. Creo que esa es mi posición y creo que si algún día llegaría a ser fiscal general sería por esa vía y no por la otra que se ha utilizado para nombrar a los que ocupan altas posiciones en el país. ¿Qué escenario ve, abogado, en el Congreso Nacional, tomando en cuenta lo que algunos sectores señalan, esa falta de gobernanza? ¿Qué escenario ve de cara a esa elección que tendría que darse en los próximos días de los 5 que mandó la Junta Proponente? Pues yo veo varios escenarios. Por una parte, existe una presión para que sean electos los que obtuvieron las mejores notas. Y creo que los dos que sacaron mejores notas no son candidatos como o a la medida de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos lo que requieren son candidatos que hagan lo que a ellos se les va a beneficiar. En otras palabras, que les hagan sus mandados. Necesitan fiscal general que incluso no necesitan darle una orden para que pueda realizar lo que les va a beneficiar, sino que fiscales generales que interpreten qué es lo que los políticos quieren para estar contentos con él, ¿verdad? Ese tipo de candidatos es el que se requiere. Y yo no veo esa figura en los dos candidatos que obtuvieron mejor nota. Creo que ni siquiera en los otros tres. Yo no veo que entre los 5 candidatos esté como el candidato ideal de los políticos. No, 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 no. O será que no los conozco muy bien, pero al menos con los que son fiscales, creo que, o con los que fueron fiscales, no creo que eso pudiera pasar. Esa es una de las situaciones que sucede. Y ante este escenario, pues los políticos lo que pueden hacer es retrasar el nombramiento de fiscal general para poder introducir reformas en la Constitución de la República o en la ley del Ministerio Público. Lo otro es que los recursos de amparo sean resueltos antes de que se realice el nombramiento de fiscal general, ¿no? Pero si son resueltos y alguno a favor de alguno de los postulantes, pues ahí se nos presentaría un dilema, ¿verdad? Uno, porque la Junta Proponente está disuelta, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a volver a integrar para continuar con el proceso contra estos postulantes? ¿O qué procedimiento se va a seguir, ¿verdad? Yo no, ahí no estoy muy claro, no sé qué es lo que va a establecer la sala, porque también se da el caso que si se vuelve a reintegrar la Junta Proponente, al menos yo sería el primero en recusarlos, al menos a los que ya emitieron su voto, porque no tiene ningún sentido de que se vuelva a reintegrar la Junta Proponente para que vuelva a conocer el caso, el proceso sobre alguno de los postulantes y ya emitieron su opinión, ¿verdad? Esa opinión va a ser la misma, excluirlo del proceso. Entonces, tendrían que ser o excusarse o ser recusados. Y al ser recusado, ¿quiénes integrarían la Junta Proponente? Entonces, y estos problemas se dan precisamente porque no hay una ley, ¿va? No hay una ley para la elección del fiscal general. Yo creo que es necesario y es urgente la aprobación de una ley, no solo para la elección de fiscal general, sino que de todos las personas que ocupan altos cargos de estas oficinas que de alguna manera mantienen una autonomía, ¿verdad? Y que es el Congreso Nacional a quien le corresponde nombrar, como ser el Tribunal Superior de Cuentas, el fiscal general, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia,
incluso los magistrados o los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo creo que son instituciones que deben de tener claro los procesos dentro de una ley de cómo puede o qué proceso se va a seguir para el nombramiento de los mismos. Solo eso va a generar confianza y esa confianza se va a traducir en que hayan mucho más participantes en este proceso. Al haber reglas claras, muchas más personas van a participar en los mismos y eso puede significar que lleguen personas con mucho más méritos y mucho más capacitadas a ocupar estas posiciones. ¿Qué nivel de confianza, una pregunta obligada, abogado, tiene usted con que la Sala de lo Constitucional se pronuncie a favor de su recurso? Bueno, si me lo pregunta desde el punto de vista legal, yo diría que tendría que darme la razón, porque se me ha violentado el derecho de defensa y además la causal por la cual se me excluye del proceso es un requisito que no está establecido en la ley y la Constitución. O sea, definitivamente tendría que darme la razón y tendría que volverme a excluir en el proceso. Pero acuérdese que estas decisiones también tienen algún tipo de influencia política, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ver cómo está, o sea, cuál es la línea que sigue la Sala de lo Constitucional, que hasta ahora no le hemos visto en ninguna resolución realmente que genere cambios para el país. Quizás porque todavía no han llegado los casos o quizás porque aún no le toca pronunciarse o no se ha pronunciado sobre algunos recursos que están bajo su conocimiento, ¿verdad? Como por ejemplo los casos de la MAS, y hay casos que están ahí, están en la Sala de lo Constitucional y que aún no se dictan resoluciones. A medida que se vayan dictando estas resoluciones, vamos a ir sabiendo cuál es la línea de la Sala de lo Constitucional y qué es lo que pretende. O si realmente es más de lo mismo o con sus resoluciones va a generar cambios positivos para un futuro, ¿verdad? Y lo mismo esperamos en estos 4 amparos que hay contra la Junta Proponente, ¿verdad? Hay un amparo ahí que definitivamente tendrían que declararlo con lugar, porque hay una contradicción. Fíjese que a mí se me dice que en cuanto a la demanda laboral, no hay ninguna controversia. O sea, ellos consideran que la demanda laboral que yo tengo interpuesta definitivamente no es un obstáculo para llegar a ser candidato a fiscal general. No obstante, a la abogada Rita Núñez le excluyen por una demanda laboral. Entonces, ahí hay una contradicción y una contradicción totalmente que no existe discusión, pues, ¿por qué a mí se me dice que no hay controversia en esa demanda y a ella se le dice que sí? Y a ella se le excluye precisamente por la demanda laboral y a mí se me dice que no se me excluye por la demanda laboral, sino que por la demanda que el Estado tiene. Y al final, uno de la Junta Proponente ha comparecido a los medios de comunicación, ha dicho que es porque no informé de esa demanda. O sea, no es ni porque la demanda existe, sino que porque no informé de la demanda. Este miembro de la Junta Proponente cree que Luis Javier Santos, o considera que Luis Javier Santos debe andar por todos los juzgados preguntando si tengo demanda, que debo andar por todas las oficinas de la policía preguntando si yo tengo denuncias. Eso lo pueden hacer los delincuentes, o lo pueden hacer los que violentan la ley todos los días, o los que consideran que vulneran la ley todos los días. Deben de andar preguntando. A mi oficina hay personas que cada 3 meses están preguntando si tienen denuncias abiertas, pero no sé por qué lo hacen. Al menos yo no considero que yo debo andar haciendo eso porque mis actuaciones siempre se enmarcan en la ley, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es como quien dice, usted debe manejar, pero cada vez que hay un semáforo en verde, usted tiene que parar para ver si no viene vehículo. Entonces,
¿cuál sería la confianza que genera el tráfico? Es lo mismo. ¿Cuál sería la confianza que genera el sistema en el cual nosotros desarrollamos todas nuestras actividades? O sea, siempre vamos a pensar que aunque si nosotros nunca hemos cometido un delito, tenemos que ir a preguntar si hay denuncia porque puede ser que hayamos cometido un delito. O sea, si nosotros consideramos que todas nuestras actuaciones han sido dentro de la ley, o sea, ¿por qué debemos de andar preguntando en todos los juzgados si tenemos demandas o si tenemos denuncias? Son interpretaciones totalmente al margen de la lógica, ¿verdad? Y el otro es que sí sería bueno que las juntas proponentes estuvieran integradas por abogados con experiencia en el área penal y con experiencia en los tribunales. Esto no quiere decir que hayan miembros de la junta proponente que no tengan ninguna experiencia. Sí lo hay. Pero acuérdese que los de la junta proponente están eligiendo a un fiscal general, que no debe de ser no solamente penalista en teoría, sino que también debe tener algún tipo de conocimiento del derecho penal en la práctica. Y en el caso de la persona que expuso la moción para expulsar al abogado Luis Javier Santos, nunca ha tenido una experiencia en los juzgados. O sea, no sabe lo que es un proceso penal en la práctica. No sabe lo que es llevar una demanda en los tribunales. Entonces, ¿de qué puede servir explicarle que la demanda que el Estado me interpuso eh, reúne los requisitos para ser declarada en abandono y que lo único que falta es que el juez cumpla con una formalidad? O sea, y cómo puede entender si una persona, si que tiene enfrente, tiene la experticia para conocer el proceso penal y el derecho penal, pero en la práctica? No es lo mismo teoría que en la práctica. Yo creo que lo peor es creer que lo que se ve en teoría es lo que se ve en la práctica. Es un error garrafal y lo han dicho incluso los mejores juristas en estos temas, que el derecho penal, o sea, la doctrina, el conocimiento, lo intelectual debe complementarse con la práctica. Entonces, sí sería bueno que en la próxima selección de algún fiscal general, los que compongan la junta proponente, independientemente si son las mismas instituciones que están representadas, seleccionen al mejor penalista que tengan dentro de esa institución. Y penalista que también conozca el derecho penal y el derecho procesal en la práctica, que al menos haya llevado o se haya parado frente a un juez para poder sostener uno de los casos que haya presentado, ¿verdad? Yo Sí. creo que ese sería un requisito mínimo que yo solicitaría que tuvieran los miembros de la Junta Proponente antes de ser seleccionados para que ocupen o para que representen a las instituciones que están Abo- ya dice la Constitución que deben de formar la Junta Proponente, ¿verdad? Abogado, volviendo un poco a los 5 candidatos que ahora han sido presentados en el Congreso Nacional, ya usted decía que cree que estos candidatos al menos no tienen el perfil de responder a intereses políticos, o al menos no se ve hasta este momento. Pero queremos preguntarle, ¿el perfil del fiscal que necesita Honduras, cree usted que estaría en esa lista de los 5 que presentó la Junta Proponente al Congreso Nacional? Hablando ya de lo que necesita la gente, de lo que necesita el país. Dice que yo preferiría no responder a esa pregunta porque eso implicaría, uno, hablar de mi persona y hablar de algunas otras personas que incluso no han participado en el proceso. Lo que sí le puedo decir que el Ministerio Público, del perfil que debería tener el nuevo fiscal general o cualquiera que ocupe la titularidad del Ministerio Público. Yo creo que debe tener conocimiento de investigación,
pero como le digo, no solo en la práctica, no solo en teoría, sino también en la práctica. Debe tener conocimiento del derecho penal y procesal penal, constitucional, debe de tener conocimiento del derecho administrativo, dentro de, porque va a administrar una institución pública y donde el derecho administrativo siempre ha sido un problema, siempre ha sido un problema, y no se tiene claro ni siquiera cuáles son los procedimientos que debería seguir. Dice que aquí se emite una resolución y todavía no se tiene claro si el defensor lo que debe de interponer es un recurso de reposición, un recurso de apelación o qué, o cuál es el procedimiento que debe seguir, si es el que está en la ley de procedimientos administrativos o el que está en el Código Procesal Penal. Siempre ha habido ese problema y no se ha podido, y el Ministerio Público no ha podido emitir un reglamento o algo que establezca procedimientos claros para dar esa confianza a la ciudadanía. Y además de los conocimientos que debe de tener el fiscal, debe de ser, la honestidad es algo importante, pero no solo honestidad, también debe de tener el carácter para poderle decir no a un político que lo esté presionando, a un empresario que lo esté presionando o a alguien que tenga poder económico que lo esté presionando, y valentía para poder enfrentar la criminalidad organizada. Y además de eso, debe de ser un fiscal que rinda cuentas a la ciudadanía. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener fiscales generales que no dan la cara a la ciudadanía? Fíjense que nosotros constitucionalmente representamos, defendemos y protegemos a la sociedad. Ese es el mandato constitucional que tenemos, que tiene el fiscal general y todos los fiscales de la República. Pero lo que hacemos es que nos escondemos atrás de una oficina. Le cerramos las puertas a la ciudadanía que nosotros estamos representando, no digamos el fiscal general. Yo creo que eso es esencial para generar esa confianza que la población necesita. El fiscal general debe dar la cara y rendirle cuentas más en esos casos de mayor impacto en la sociedad, ¿verdad? Hay casos grandísimos en nuestro país que han sido escándalos y que ni siquiera nosotros, que estamos dentro de la institución, sabemos cuál ha sido la solución final. Creo que eso la ciudadanía no se lo merece. Eso es como que usted le dé poder a un abogado para que la represente y usted no sepa cuál ha sido el resultado de sus demandas o de las acciones que él ha hecho en representación suya. Es igual. O sea, ¿cómo es posible que la sociedad le esté dando ese poder a un fiscal general para que represente y no le informe cuáles son los resultados que ha obtenido en esos grandes escándalos que han sucedido en el país? Como el Seguro Social. Como ¿usted cree que el Seguro Social fue obra solo de dos personas? Dos personas las que han sido procesadas ahí y algunos que han sido beneficiados, pero nadie en Honduras, tal como está estructurada la administración pública, el saqueo de una institución no pasa por dos personas, pasa por decisiones mucho más altas y decisiones de mucho más instituciones. Entonces creo que como sucedió en el caso Pandora, por ejemplo, es que al final nosotros nunca vamos a saber dónde fueron a parar esos aproximadamente 7.000 millones que se saquearon del Seguro Social. Porque hay dos personas presas y hay otros beneficiarios que fueron condenados, pero en totalidad usted suma el dinero por los cuales el proceso de ellos no se llega pero ni al 5% de todo el saqueo que hubo en el Seguro Social. Y además, abogado, y además de ese cambio de autoridades, que podemos decir que ahora estamos a las puertas de eso, de ese cambio de autoridades en el Ministerio Público, ¿qué otra cosa necesita el Ministerio Público para que le responda a la ciudadanía como debe ser? Mire, el Ministerio Público cuenta creo, con el personal más capacitado dentro de las instituciones públicas. Dentro del Ministerio Público hay como unos 3.800 empleados, sabemos. 1.500 fiscales, aproximadamente 1.500 fiscales, y suficientes para poder responder a las demandas de la sociedad. Pero ¿qué pasa?
no están en los lugares adecuados. Entonces, una de las propuestas que yo hacía era la profesionalización de la institución. Yo creo que para empezar, y eso es urgente, es poder hacer un diagnóstico general de todo el personal del Ministerio Público para poderlo colocar en el cargo y en el puesto que corresponda. Y eso sería como la base para poder instaurar dentro de la institución una verdadera carrera fiscal. Mientras no se haga eso, pueden implementarse las políticas que quieran. O sea, ¿de qué sirve que se implemente una política de lucha contra la corrupción si no hay personal para que la pueda ejecutar? O el personal que están asignando para que la pueda ejecutar no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento de cómo llevar adelante esa política anticorrupción. Y ese es uno de los problemas que sucede. ¿Mm? Que hay mucho personal capacitado dentro de la institución, pero están marginados, están en puestos que no corresponden con esa capacitación que tienen. Y un fiscal que de verdad quiera generar cambios en la institución tiene que empezar por eso. Ese creo que es como la base de todos los cambios que se quieran implementar dentro del Ministerio Público. Si se quiere una verdadera lucha contra la corrupción, tiene que implementarse por eso, por colocar las personas realmente que corresponden con esa política de lucha contra la corrupción. Abogado, ya para Y todo despedir. esto también sirve de base para las capacitaciones y para todos los demás temas o para todos los cambios posteriores que se tienen que generar eh, en el Ministerio Público. Agradecemos mucho su participación, abogado. Ya para despedirnos, una cosa más y ya con esto cerramos. ¿Cuál cree usted que es el futuro de la UFERCO o usted al frente de la UFERCO con el cambio de las nuevas autoridades del Ministerio Público y si se ve Luis Javier Santos por más tiempo luchando contra la corrupción en Honduras que le ha costado también bastante esta lucha? Ya sabemos que ha sufrido amenazas, atentados y que incluso tuvo que salir del país un tiempo. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo ve el futuro de la UFERCO? Y se ve usted al frente de la UFERCO con el cambio de las nuevas autoridades del Ministerio Público y por cuánto tiempo más se ve en esta lucha contra la corrupción. Pues fíjese que el futuro es incierto, porque eso va a depender de quien seleccione o nombre como titular del Ministerio Público. De hecho, a mí me sorprendió que uno de los postulantes en su audiencia, entrevista, mencionó que otras unidades, y no, nunca se refirió al oferto. Gracias a Dios quedó fuera del proceso. Pero él mencionó unidades que han sido creadas dentro del Ministerio Público y que tienen el doble de personal nuestro y que no han generado las mismas acciones que ha hecho el Ministerio Público. Entonces, no sabemos. Cada uno de los 5 candidatos sabe el compromiso que tiene con la institución o que va a tener con la institución y eso solo ellos lo saben. Entonces, no sabemos si Luferco va a continuar, no sabemos si se va a fortalecer, porque sería lo mismo, ¿de qué sirve tener una unidad si no se fortalece? Solo esperando que los casos queden en la impunidad o queden en el olvido, creo que eso no es digno. Si es así, pues yo no seguiría en el cargo. Si realmente yo me he mantenido es porque esperando que el próximo fiscal general fortalezca todas las unidades de combate a la corrupción pública. De ahí creo que lo mejor es hacerse a un lado y que se nombren a las personas que el nuevo fiscal considere que puedan luchar contra la corrupción. Creo que 25 años ya en este trabajo ha sido bastante, hay que darle paso a otra generación y y hay que ir creando también esos liderazgos para que vayan ocupando estos cargos o se vayan encargando de la lucha contra la corrupción, ¿va? No obstante,
Si usted me pregunta, Luis Javier Santos se siente cansado ya de trabajar en este tema, y los cambios que se han generado han sido pocos. Han sido pocos. El mismo discurso que se utilizaba desde el 2003, 2004 es el mismo, los mismos problemas, las mismas necesidades, y no es posible que no se hayan cubierto los mismos. La escasez de analistas financieros ha sido siempre el Ministerio Público, y nunca se ha destinado 5 millones o 10 millones para poder realizar un concurso y acabar y satisfacer esa necesidad de todas estas unidades que trabajamos en delitos económicos, ¿no? Delitos donde tienen que ver con dinero, que por lo tanto es necesario pericias financieras. Eso creo que si no se da, pues vamos a seguir en lo mismo, no sé cuántas décadas o cuántos años, pero que lo hagan otros, ¿verdad? Creo que dentro del Ministerio Público hay bastantes personas que pueden asumir realmente este papel de combate a la corrupción pública, y quizás lo puedan hacer mejor que Luis Javier Santos. Le agradecemos mucho, abogado, que nos haya acompañado en este espacio. Gracias a ustedes lo por la podemos tener invitación. después. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Luis Javier Santos, actual fiscal, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de la Corrupción, UFERCO. A ustedes, amigos y amigas, por estar en nuestra sintonía, también les agradecemos y les invitamos a encontrarnos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.